Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, a nuestros amigos también, que Dios bendiga a cada una de sus vidas. Vamos esta mañana a continuar las clases que hemos estado iniciando a través de la epístola que el apóstol Pablo escribió a nuestros hermanos en Colosas. A través de algunos domingos hemos observado por medio de este estudio en el capítulo 1 cómo el apóstol Pablo enseña quién es Cristo, muestra a Cristo como el creador, muestra a Cristo como la cabeza, la autoridad de la iglesia, muestra a nuestro Señor Jesucristo como Dios, muestra al Señor Jesucristo como humano también. Es importante reconocer que estas enseñanzas tenía que ser muy enfática, tenía que el apóstol Pablo hacer énfasis en eso, debido a que los siguientes capítulos son importantes, pero antes necesitaba el apóstol Pablo asegurar esta parte, enseñar quién es Cristo, precisamente porque las ideas, la filosofía, los pensamientos, los maestros falsos habían iniciado con una forma fuerte, habían iniciado con intensidad y estaban afectando en algunos de los hermanos, en algunos de los cristianos, su fe, cambiando el mensaje mismo, cambiando la creencia, cambiando la práctica para con Dios. El capítulo 2, el apóstol Pablo, desde el versículo 1 al 3, da ciertos ánimos. Y eso lo estudiamos el domingo anterior. En esta ocasión vamos a tomar lo que es el verso 4 en adelante. Por favor, acompáñenme en el capítulo 2 de Colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 4 al 7. Dice de la siguiente manera: Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, es muy importante destacar que estos versos van a darle fuerza a nuestro momento de estudio en esta mañana. Precisamente porque algo que nosotros necesitamos observar es aquí que el apóstol Pablo tiene un deseo. El deseo del apóstol es llevar a los creyentes a una completa madurez espiritual. Enfocaba áreas muy específicas de interés para los hermanos en Colosas. El apóstol consideraba los desafíos espirituales que estos creyentes estaban enfrentando como algo que era especialmente serio. Y los quería ayudar, quería el apóstol Pablo ayudar a superar esos momentos de crisis en aquellos cristianos también. En su ministerio se estaba esforzando exhaustivamente también por los creyentes de la Odisea, a los que también se les debía leer esta carta. Pablo nunca había visitado Colosa ni la Odisea para hacer obra misionera. No conocía personalmente a la mayoría de los cristianos, por ello a la preocupación que él tenía en su alma. El verso 4 que hemos leído nos enseña una palabra para poder encerrar todo lo que el verso 4 dice, es advertencia. Verso 4: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto significa advertencia. ¿Advertencia qué? Es decir, cuidado, cuidado, el engaño está al acecho. Realmente algo muy importante que en las iglesias de Cristo debemos tener es un gran cuidado, ya que el engaño está al acecho.
Debido a ese engaño, iglesias han sido divididas, predicadores han dejado su puesto de batalla, ancianos no han querido continuar en ese llamado y en ese deseo que un día tuvieron. Vemos jóvenes envueltos en diferentes ideas de la vida, porque el engaño está ahí realmente. No es una mentira. El engaño existe. Cuando el engaño existe, también entonces se aumentan las posibilidades de que el cristiano pueda también entrar en los lazos del engaño. Pero el apóstol aquí dice advertencia. Cuidado, el engaño está al acecho. Cuidado con el cambio del mensaje también. Cuando realmente en una iglesia de Cristo se cambia las palabras divinas por el pensamiento humano, por el deseo, por los intereses materiales, el mensaje cambia. Ya no es el mismo, ya no es puro. Cuidado con creer a ese mensaje cambiado. Por eso dice aquí que nadie os engañe con palabras persuasivas, que nadie con razonamientos tenga la astucia para que usted cambie el mensaje y crea ese mensaje. Muy importante destacarlo. A través de los años vamos a escuchar diferentes ideas bonitas, vamos a escuchar personas que van a endulzar el oído con predicaciones motivacionales que no están nada mal, ayudan mucho, mucho al ánimo. El problema existe en que esos mensajes solamente llenan el momento, pero no llenan la mente de conocimiento. Siempre existe el equilibrio. Y es por eso tan importante que todos los que estamos en este campo del cristianismo entendamos lo siguiente. No se trata de endulzar el oído, se trata de llenarnos del conocimiento. Y con ese conocimiento, que no va a ser completo porque nuestra vida no va a alcanzar para llenarlo todo, pero con lo que vayamos añadiendo cada día de Dios, entonces nos va a endulzar la vida y no solo el oído. El apóstol Pablo escribió en una ocasión lo siguiente: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos capítulo 16, verso 17 y 18. Bueno, nos dice eso que usted acaba de escuchar, de que hay que tener una vista muy cuidadosa, observativa, de aquellos que vienen y engañan y cambian el mensaje. Aquellos que causan divisiones, ahora ya no hablemos solamente de predicación, sino aquellos que a lo mejor con alguna astucia con sus palabras pone en contra del otro, al hermano, a la hermana, o incluso si usted ha observado a veces en las familias grandes, existen primos, tíos, primas, sobrinos, sobrinas, y entre ellos alguno es astuto con las palabras y no tiene buenas intenciones. Lo que en ocasiones surge son problemas en la familia, divisiones, pleitos, golpes en ocasiones, porque hubo uno que envenenó el oído. Bueno, en el cristianismo podría surgir esto también, y una de las grandes realidades es que la doctrina a veces también, no a veces, la doctrina ha sido cambiada por muchos y se ha pintado con un arco iris para los ojos de muchos y han quedado maravillados, pero al final es una pintura que no fue Dios
el artista, sino el hombre. Es decir, entonces, que esa pintura no tiene tanto valor debido a que no fue Dios, no fue Cristo el artista. Consideremos la doctrina como una pintura. Que la pintura, cuando una persona comienza a dibujar y a hacer esas excelentes maravillas, usa su imaginación, usa diferentes elementos que le van a ayudar al final como resultado tener lo que es un cuadro de pintura. Dios, Cristo, el Espíritu Santo fueron los artistas para podernos dejar la doctrina que ahora necesitamos para nuestro cristianismo. ¿Por qué existen diferentes grupos religiosos? ¿Por qué existen diferentes iglesias, ideas? Esto es porque no vemos al verdadero artista, sino que queremos ser nosotros los artistas de una pintura que al final no va a tener efecto. Hay que tener un gran cuidado en ello. Quiero que me acompañe en Efesios capítulo 5, verso 6. Efesios capítulo 5, verso 6. Dice de la siguiente manera el apóstol Pablo aquí a los hermanos: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Miren qué importante es destacar esto. En el joven y en la señorita que están en esta vida cristiana, a lo mejor su fe es fuerte en estos momentos, pero hay algo que nunca debemos nosotros quitar de nuestra mente, y es seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Porque van a existir momentos en que vamos a encontrarnos con personas dentro incluso de la congregación con ideas distintas a lo que la Escritura enseña. El problema está que creemos a veces esas palabras y queremos practicar muchas de esas cambiando las funciones de la adoración. Y esto no es que uno quiera, como en algunas ocasiones se ha escuchado, decir: son ustedes, la Iglesia de Cristo, legalistas, son ortodoxos. Bueno, si se tratara de cosas que a mí me gustara, a lo mejor cambiar algunas. Pero no se trata en adoración de cambiar las cosas por lo que yo quiero, sino por lo que Dios ya enseñó en su palabra. Entonces, es por eso el verso 4, advertencia. El verso 5 es firmeza como un soldado. Firmeza como un soldado. Dice el verso 5: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El ejército es básicamente lo que aquí destaca. El ejército de Dios, el ejército de Cristo, la iglesia del Señor. Las palabras orden y firmeza son términos militares. Se usan para describir a un ejército que se encuentra sólidamente unido contra el enemigo. Una familia es maravillosa cuando está unida en amor, en respeto, en entrega y se encuentran a veces en momentos difíciles alrededor, pero como están unidos, se ayudan el uno al otro. Entonces, era importante destacar esto aquí. El orden habla de la distribución del ejército en rangos, cada soldado en su lugar. No todos pueden ser general de 5 estrellas, pero tampoco el general puede pelear la batalla solo. La firmeza describe a los soldados en orden de batalla, mostrando un frente sólido ante el enemigo. Los creyentes deben progresar en la disciplina y la obediencia, así como los soldados lo hacen en el campo de batalla. Y el apóstol Pablo les dice aquí: gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Nos enseña entonces el verso 5, firmeza como un soldado. Y eso motivaba y alegraba al apóstol Pablo, lo hacía sentir feliz, que veía caminar a otros en ese camino. Quiero que me acompañen segunda carta de Juan, verso 4. Segunda carta de Juan, verso 4, dice:
no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Había un gozo en Juan, así como en el apóstol Pablo, al poder considerar, observar, escuchar, ver a cristianos que no habían abandonado su puesto de batalla. La trinchera, como dicen en algunos términos de la guerrilla, el lugar de donde también peleaban, necesitaban seguir en el puesto de batalla. ¿Es usted firme como un soldado cristiano? Querido joven, querida señorita, ¿es usted firme como una soldada, como un soldado cristiano? ¿Es usted firme, querido hermano, padre de familia, hermana, madre de familia? ¿Es usted firme como una soldada, como un soldado, como aquella también que está en este campo de batalla? Firmeza como un soldado. Quiero que me acompañe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Físicamente no se encontraban. No había oportunidad de poder estrechar esas manos, abrazarse, poder compartir un café con un pan. Ahí no había esa posibilidad en esos momentos. Estaban retirados. X razones. Y cuando Pablo escribe en Colosenses, cuando regresamos a Colosenses, dice el verso 5, gozándome. No había esa oportunidad de parte del apóstol porque él se encontraba en prisión. Nosotros estamos pasando momentos, claro, ahorita por esta enfermedad y la pandemia ha sido un poco más limitado, pero cuando ha existido esa posibilidad, el poder compartir los unos con los otros nos beneficia a nuestra alma, nos ayuda a crecer, nos ayuda a tener ese amor, esa hermandad. Firmeza como un soldado. Verso 6, regresando a Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El verso 6 es aprender a dar los pasos para caminar bien. Un bebé, cuando está en sus primeros momentos, no sabe cómo dar sus pasos. Y a través del tiempo va pasando, así comienza a gatear, le decimos nosotros, comienza a arrastrarse y luego comienza a tratar de ponerse de pie. Es un proceso. Entonces, hay que aprender a dar los pasos para caminar bien. En el cristianismo no se trata solamente de que existe una reunión una vez o dos veces a la semana y solo escucho unos minutos. No, se trata que usted aprenda día con día, a través de la oración que hace usted a Dios, a través de la lectura que usted tenga personalmente de la Biblia y así aprender de Dios. Esto es como un peregrino. La vida cristiana se compara a un peregrinaje y los creyentes deben aprender a caminar. Pablo antes había animado a sus lectores a andar como es digno del Señor en el capítulo 1, verso 10. Y después vuelve a usar esta misma idea de andar en el capítulo 3, verso 7. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis. Entonces, ¿cuál era el punto? Era como caminar, como un peregrino, ¿no? En el libro de Efesios, la epístola compañera a la de Colosenses, Pablo emplea el concepto por lo menos 7 veces. ¿Cuál? El de andar. El de andar. Entonces, si usted mira Efesios capítulo 2, verso 2, dice, en los cuales anduvisteis. Entonces, era importante dar pasos correctos, porque los versos, por ejemplo, capítulo 2, verso 2, el capítulo 3, verso 7 de Colosenses, el capítulo 2, verso 2 de Efesios, esos anduvisteis que menciona ahí, eran pasos en caminos malos, pero ahora son pasos en el único camino que es el de Cristo. Precisamente Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Entonces, debemos andar en Cristo de la misma manera en que le recibimos por fe. Los maestros gnósticos en aquel momento
querían introducir algunas nuevas ideas, según verdades para ellos, para alcanzar la madurez espiritual. Pero mire qué interesante con todo esto. Pablo lo censura y le dice: ustedes empezaron con Cristo y deben continuar con Cristo. Escribió Pablo: empezaron con fe y deben continuar con la fe. Esta es la única manera para progresar espiritualmente. Entonces, vemos nosotros estos versos y destacamos algo muy importante ahora en el verso 7. El verso 7 dice: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El verso 7 nos enseña acerca de raíces y una base sólida. Era importante porque él, si usted observa el verso 7, tiene un lenguaje militar. El verso 6 un lenguaje como de peregrinaje. El verso 7 emplea algunas metáforas acá en cuanto a lo que es la agricultura, en cuanto a lo que es la construcción. Entonces, era importante que las raíces en el cristiano comenzaran a ser fuertes y que la base fuera sólida. En una construcción, si sus bases son débiles, entonces en un terremoto, en un temblor de tierra, posiblemente podría caer. Mi país, El Salvador, se le conoce como lo que es el Valle de las Hamacas, porque es constante en temblar. Y realmente por eso también las construcciones tienen que ser firmes, porque aunque sabemos que un terremoto va a devastar algunas casas, edificios, pero si está mal construido o sus bases no poseen esa fuerza, esos elementos que lo hacen sólido, será más vulnerable y va a caer, va a ser derribado. Dice arraigados y sobre edificados. La frase, lo que es acá arraigados, significa firme, estable, de la idea de un árbol que tiene raíces muy fuertes y que causan que el árbol se mantenga firme. Si nosotros en nuestra familia somos ese árbol, por decirlo así, en donde usted es el cristiano, usted es la cristiana, bueno, su raíz debe estar fuerte. ¿Por qué? Porque así como el árbol tiene raíz fuerte y ha sido nutrido con agua y los otros elementos naturales, así puede dar sombra y puede dar fruto. Entonces usted, como yo, necesitamos tener raíces fuertes. La frase sobre edificados es la idea de edificar, construir encima de. Estos cristianos debían de estar arraigados y sobreedificados en Cristo, la mejor fundación que puede existir. Luego hay otra palabra y esto es confirmados en la fe. Esta frase da la idea de estar establecido, es decir, firmes en la fe. La única manera de cómo podemos llevar a cabo esto hoy en día, mi querido hermano y hermana, es por medio del estudio de las Escrituras y por medio de una vida de oración y de una fidelidad al Señor. La pregunta es, ¿está usted confirmado en la fe? ¿Está realmente usted siendo nutrido con las Escrituras diariamente? ¿Está usted obteniendo esa vida de oración que necesitamos todos los hijos de Dios? Porque es la forma que nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. ¿Está usted siendo fiel al Señor en cada día? Sabemos que hay debilidades, sabemos que existen momentos de prueba, sabemos que hay momentos que posiblemente el ánimo no tenga la fuerza suficiente. Pero por eso debemos confirmarnos en la fe. Debemos considerar las dos palabras anteriores, seguir construyendo sobre esa base que es Cristo y seguir haciendo fuertes las raíces, nutriéndonos a través del agua y todos los elementos, en este caso la palabra de Dios que funciona como todos esos elementos. Entonces, dice el verso, así como habéis sido enseñados. Esta frase nos ayuda a entender que estos hermanos en Cristo habían aprendido por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios y no por medio de una sensación, no por medio de un sentimiento, no por medio de gustos, en este caso del apóstol Pablo o de alguna otra persona, no.
habían aprendido las palabras de Cristo. Nosotros también fuimos enseñados por medio de la palabra de Dios. Así que hay que tener algo en cuenta. Cuando nosotros nos damos una evaluación, hacemos una evaluación, y tenemos que llegar a la conclusión de que lo que tenemos en nuestra alma y lo que un día vamos a tener por la eternidad es gracias a Dios, al sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo obrando para que su palabra fuera confirmada y que tuviéramos revelada lo que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Mira el verso 7, dice, abundando en acciones de gracias. Cuando nosotros tenemos realmente ese agradecimiento con alguien porque nos ayudó, estuvo fuerte, estuvo firme para con nosotros, un amigo o una amiga posiblemente ha estado en momentos con usted, cuando ha pasado alguna tristeza, le ha dado fuerzas, o cuando ha tenido triunfos, alegrías, y ya la ha abrazado, lo ha abrazado, y han reído juntos, uno se siente agradecido. Pero cuando no sentimos agradecimiento, bueno, entonces ahí sí es de evaluarnos, porque tenemos que ser agradecidos. Un cristiano que no es agradecido, entonces porque realmente no considera, no evalúa y no le da a Dios la gloria y la honra de lo que realmente tiene. Entonces debemos ser agradecidos. El cristiano debe abundar en acciones de gracias, dado que el Padre ha hecho mucho por nosotros. La Biblia nos enseña a ser agradecidos. Vea Efesios capítulo 5, verso 20. Efesios capítulo 5, verso 20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos el capítulo 5, verso 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truanerías que no conviene, pero note el final, que es lo que quiero destacar, sino antes bien acciones de gracias. Debemos ser agradecidos. Así que tomemos en cuenta estas cosas. ¿Qué aprendimos en estos minutos? Bueno, que el apóstol Pablo da advertencia en el verso 4, que el apóstol Pablo anima a tener firmeza como un soldado en el verso 5, que el apóstol Pablo denota que hay que aprender a dar pasos para caminar bien. Y el apóstol Pablo muestra la importancia de las raíces creciendo y siendo estable, nutriéndose más para ser más fuerte, y una base sólida. La mejor base, la única base para el cristiano es Cristo. De manera que por favor considere estos versos para su crecimiento espiritual. Puede leerlo, puede analizarlo, y así usted va a ir adquiriendo más fuerza en su interior. Deseamos que Dios bendiga su palabra siempre y bendiga cada una de sus vidas.